Hola, nosotros somos el equipo 1 del taller de investigación básica de la Universidad La Salle, conformado por César Arcos Ruiz y Juan Luis López Sánchez del Salón 501 y por Violeta Mariana Manso Ríos, Joslael Montes Jaume y Gibran Reynoso Hernández del Salón 502. Hoy estaremos hablando acerca del síndrome de McCune-Albright. El primer registro que se tiene del síndrome de McCune-Albright data del 29 de abril de 1937, día en el que Fuller-Albright y colegas publicaron en el New England Journal of Medicine 5 casos de mujeres con osteitis fibrosa diseminada, áreas de pigmentación cutánea y disfunción endocrina con pubertad precoz. En octubre de ese mismo año, Donovan McCune y Hilde Bruch reportaron un caso caracterizado por manifestaciones muy similares a las reportadas por Albright, entre las que destacaban osteodistrofia fibrosa, pubertad precoz, pigmentación anormal de la piel e hipertiroidismo. Es en honor a estos médicos que el síndrome se denomina McCune-Albright actualmente. Clínicamente, el síndrome de McCune-Albright se define por la presencia de displasia fibrosa poliostótica, esto es, que afecta a varios huesos, no solo a uno, por máculas hiperpigmentadas en la piel, que se describen como café con leche comúnmente, y por pubertad precoz autónoma. Esto quiere decir que hay liberación de hormonas gonadales sin la estimulación de hormonas hipofisiarias. Aunado a esta tríada clásica, se pueden encontrar algunas de las siguientes manifestaciones, como lo son el hipertiroidismo, la hipersomatotropinemia, la excreción renal de fósforo y el síndrome de Cushing, entre otras, pero estas son las principales. En cuanto a la epidemiología, se estima que la prevalencia del síndrome de McCune-Albright a nivel mundial se encuentra en el rango de 1 entre cada 100,000 y 1 entre cada millón de habitantes. Por lo general, esta entidad es diagnosticada a temprana edad y se ha encontrado que afecta más frecuentemente a mujeres que a hombres en una relación que alcanza hasta 10 mujeres por cada hombre. Aún se desconoce el motivo por el cual el síndrome de McCune-Albright afecta más al género femenino. Este síndrome es el resultado de mutaciones somáticas que ocurren durante el desarrollo temprano, lo que resulta en un mosaicismo generalizado de los tejidos afectados, donde habrá células normales y células portadoras de las mutaciones, que predice que la presentación clínica de cada paciente está determinada por la extensión y distribución de las células anormales o de las células portadoras de estas mutaciones. Este mosaicismo es debido a mutaciones activadoras somáticas posigóticas en el gen Guanine Nucleotide Alpha Stimulating, el GNAS, en la subunidad alfa de la transcripción reguladora de AMP cíclico, en el GS-alfa o la subunidad alfa de la proteína G, en el cromosoma 20q13, donde las principales mutaciones van a conducir a una sustitución de los residuos de aminoácidos, principalmente de arginina y de glutamina. La arginina va a ser sustituida por la cisteína y la glutamina va a ser sustituida por la arginina. Y esto va a hacer cambios que van a ser críticos para la actividad intrínseca de la GTPasa. Se ha visto que estas mutaciones están en el alelo materno, que está implicado en la transcripción del GNAS por importa genética.
Los aminoácidos sustituidos, la arginina y la glutamina, son esenciales para la actividad de la GTPasa, la cual se encarga de la desactivación de la GS-alfa mediante la desfosforilación de la GTP y la convierte en GDP nuevamente. Pero en el síndrome esto no pasa, lo que va a causar que haya una activación prolongada de la GS-alfa que va a ser independiente a la activación del receptor. Eso quiere decir que no necesita de la unión con una hormona para estar activa, ya que ésta nunca se va a desactivar. Esto va a causar un aumento de la adenilatociclasa, que va a aumentar a su vez al AMP cíclico y va a aumentar la actividad de la proteína sinasa A. Por lo tanto, va a haber una mayor fosforilación de las células de tejidos afectados y va a haber una hiperfunción de estos tejidos. Esto nos va a explicar por qué los pacientes con el síndrome de McCune-Albright tienen una estimulación de las glándulas endocrinas periféricas en ausencia de las hormonas hipofisiarias estimuladoras. En este primer diagrama se puede observar a la proteína G inactiva, donde sus subunidades están juntas, que es la subunidad alfa, la beta y la gamma. Cuando la proteína G se encuentra inactiva, a la subunidad alfa va a estar unida la GDP, pero cuando se activa, va a cambiar la GDP por la GTP, y esto va a hacer que la subunidad alfa se separe de la beta y la gamma. Posteriormente, la subunidad alfa o la GS-alfa se va a dirigir a la adenilatociclasa y la va a activar. Una vez activada la adenilatociclasa, va a convertir el ATP en AMP cíclico. Posteriormente, este AMP cíclico va a activar a la proteína sinasa A, y esta va a ser la fosforilación de las proteínas celulares. En el segundo diagrama podemos observar en la parte de arriba la subunidad alfa en su forma inactiva, unida a la GDP y a la subunidad beta y gamma. Después se va a activar y va a sustituir la GDP por la GTP, y esto va a hacer que se active la adenilatociclasa y se produzca AMP cíclico. Posteriormente, por la GTPasa se va a inactivar mediante la fosforilación de la GTP y la va a volver a convertir a GDP. Pero en el síndrome va a haber mutaciones de arginina 201 y de glutamina 227, que estas mutaciones no van a permitir que la GTP-ASA convierta la subunidad alfa GTP a nuevamente convertirla en su forma inactiva, que es la subunidad alfa unida a GDP, por lo que se va a mantener activa la subunidad alfa con GTP y va a hacer que haya un aumento de la actividad de la adenilatociclasa y que haya más producción de AMP cíclico. Para decir que una persona tiene McCune-Albright debemos de cumplir con 3 criterios, ya sean esqueléticos, cutáneos o endocrinos. Dentro del criterio esquelético tenemos a la displasia fibrosa, que se da por una mutación esporádica en las células madres de los osteocitos, la cual hace que las células ahora sean incapaces de diferenciarse a osteoblastos, adipocitos y células hematopoyéticas, permitiendo que ahora el hueso sea reemplazado por tejido fibroso, y esto es debido al aumento del AMP cíclico en las células del estroma de la médula ósea, lo que conlleva a una mayor proliferación y diferenciación anormal. La displasia fibrosa se clasifica de acuerdo a cuántos huesos se ven afectados. La clasificación es en monostótico y poliostótico. Monostótico nos referimos cuando solamente se ha afectado un solo hueso. Poliostótico es cuando se ven afectados más huesos. Desafortunadamente, no se han publicado criterios formales de diagnóstico para la displasia fibrosa, pero clínicamente se puede ver como un aumento de tejido fibroso normal predominantemente de un lado de los huesos, fracturas patológicas, asimetría de la cara, crecimiento desequilibrado, escoliosis y alteraciones en la marcha. Dentro del criterio cutáneo tenemos a las máculas color café con leche, que por lo general están presentes desde el nacimiento. Son color café y tienen una distribución segmentaria en sentido de las líneas de Blaschko, que son las líneas que reflejan los patrones de migración de las células embrionarias. Están predominantemente de un lado, respetando la línea media. Sus bordes son irregulares y suele decirse que tienen forma de costa de Maine,
que esto hace diagnóstico diferencial con las manchas de California, que son las de la neurofibromatosis tipo 1. Son características del McCune-Albright por la sobreproducción de melanina que hay en los melanocitos que tienen la mutación que hace que los niveles de AMP cíclico sean mayores y se genere una mayor actividad tirosinasa. Dentro de los criterios endocrinos puede presentarse la pubertad precoz. La pubertad precoz es independiente de gonadotropina y es la manifestación endocrina más común. Se presenta en niñas con un sangrado menstrual a los 2 años aproximadamente, aunque se han encontrado casos que entre los 4 y los 6 meses puede llegar a presentarse este sangrado. Esto suele suceder años antes de que comience el crecimiento de senos y de vello púbico, y es debido a un exceso de estrógenos producido por quistes ováricos. Por otra parte, en varones se presenta de una menor frecuencia y se manifiesta por lo general en un crecimiento excesivo de genitales, que lo son testículos y pene, y esto es por una producción autónoma de testosterona. Aparte de los efectos endocrinológicos ya mencionados, tenemos otros como es el caso del síndrome de Cushing. Este se verá aunado al síndrome de McCune-Albright de diversas maneras. A continuación plantearemos dichos procesos. A nivel fisiológico, la hormona liberadora de corticotropina se producirá en el hipotálamo. Esta viajará a la adenohipófisis para estimular a las células corticotropas y que éstas liberen corticotropina o ACTH. La ACTH viajará por torrente sanguíneo hacia las glándulas suprarrenales. Ahí, al estimularlas, éstas liberarán cortisol. El cortisol, a nivel fisiológico, tiene varias funciones. Una de ellas es elevar la glucosa sérica mediante procesos como la glucólisis. Veamos qué es lo que sucede en el síndrome de McCune-Albright. Como tal, el cortisol no se elevará por un estímulo de la ACTH, sino será por una sobreestimulación propia de las glándulas suprarrenales sobre ellas mismas. Entonces, al haber un aumento de cortisol sin depender de la ACTH, podremos enfocarnos en un síndrome de Cushing independiente a esta. Y normalmente en los pacientes que presentan McCune-Albright, las principales causas de este aumento de cortisol sobre las glándulas suprarrenales van a ser adenomas adrenales y carcinomas adrenales. Por otro lado, podemos reconocer otras endocrinopatías en estos pacientes con el síndrome de McCune-Albright. Los macroadenomas funcionales son comunes en los pacientes. El macroadenoma se presenta como un tumor en la hipófisis anterior y al ser funcional se refiere a que éste es capaz de producir otras hormonas como la hormona del crecimiento y la prolactina. Al tener un aumento de la hormona del crecimiento, los pacientes podrán presentar cuadros de acromegalia y al tener un aumento en la prolactina, los pacientes pueden presentar alteraciones de caracteres sexuales. Por otro lado, la displasia fibrosa ya fue comentada por mi compañera Violeta. Esta puede ser tratada endocrinológicamente mediante bifosfonatos, los cuales serán tratados a continuación. En la mayor parte de los pacientes, en un 83% aproximadamente, es posible observar hipertiroidismo, en su mayoría idiopático, o sea, no sabemos la causa de este. Por otro lado, existen otros defectos que son derivados de los macroadenomas, no como tal al ser funcionales, sino por su estructura. Al ser de gran tamaño, estos pueden producir alteraciones visuales, compromiso de pares craneales y a su vez cefalea y epilepsia. Las alteraciones visuales se darán por la compresión del quiasma óptico. El compromiso de los pares craneales se ve por la compresión de los mismos, ocasionando así la cefalea y la epilepsia en los pacientes, aunque esto no es muy común y menos en población mexicana. Vamos a hablar sobre el espectro clínico del síndrome de McCune-Albright. Como ya mencionaron anteriormente, un componente es la fibrodisplasia. Es una tendencia a generar deformidades y fracturas en el esqueleto apendicular, porque hay zonas donde hay una
resorción ósea muy aumentada, y el motivo de consulta más frecuente del paciente es el dolor óseo, que se da porque hay una diferencia de longitud en las piernas, principalmente por una escoliosis generada por la fibrodisplasia. El fémur, en su parte proximal, es el hueso que se deforma con mayor frecuencia, y la lesión que se genera en este hueso se menciona que es una lesión tipo Shepherd-Crox. Más adelante veremos una imagen para esclarecer por qué se llama así. También hay una sobreproducción de factor de crecimiento de fibroblastos número 23, y este factor es un importante regulador del fosfato a nivel renal, ya que inhibe a la 1-alfa hidroxilasa, generando excreción de fósforo por la orina. Sin embargo, hay varios mecanismos compensadores que van a impedir que se pierda fosfato por la orina. En la primera imagen de la izquierda, podemos ver claramente la escoliosis de la columna vertebral, que ocasiona una diferencia de longitud en las piernas, causando el dolor óseo, que es el principal motivo de consulta del paciente. En la segunda imagen, podemos observar que en la parte proximal del fémur hay una lesión en varo. Significa que el eje del hueso está desviado lateralmente. Y esta lesión, o también conocida por su epónimo de Shepherd-Crox, significa ladrón del pastor, que son bastones que utilizan los pastores, que tienen la misma angulatura, por eso es que se le llama de esta forma. Ahora, otra de las características del espectro clínico son las lesiones o máculas café con leche, que son las primeras manifestaciones de la enfermedad en el síndrome de McCune-Albright, y tienen bordes irregulares en forma de costa de Maine que por lo general respetan la línea media del cuerpo. Otra de las manifestaciones del síndrome es hipertiroidismo en el 50% de los pacientes, y esto se da por un incremento de la 5-desiodinasa que aumenta la conversión de T3 en T4 en los tejidos, y por lo general se refleja como un síndrome de tirotoxicosis por T3. Otra de las manifestaciones clínicas que ocurren en el síndrome de McCune-Albright es a nivel de la glándula pituitaria. La mutación del gen NAS se traduce en una hiperplasia de las células somatolactotrofas, que producen una cantidad alta de hormona de crecimiento y de prolactina. Sucede en el 15% de los pacientes. Puede ocurrir un hipercortisolismo neonatal, es muy raro pero hay casos reportados. Se presenta solo durante el primer año de vida. Se autolimita en un tercio de los pacientes, y efectos a largo plazo son alteraciones en el neurodesarrollo y trastornos que se resuelven espontáneamente. Ahora, para el diagnóstico usamos las variables, hay muchas variables que se pueden usar. Unas son la fibrodisplasia, las máculas, café con leche, lesiones testiculares asociadas a pubertad precoz, lesiones tiroideas, que incluyen el hipertiroidismo, exceso de hormona de crecimiento, hipercortisolismo neonatal, y se basta de dos características clínicas, o dos o más, para hacer el diagnóstico de fibrodisplasia y síndrome de McCune-Albright. Ahora, el manejo y el tratamiento. Para la pubertad precoz, por lo general, en niñas, antes de eso, siempre se recomienda una evaluación endocrinológica completa, una historia clínica, una curva de crecimiento, una evaluación gonadal con ultrasonido, y eso nos va a dar datos sugestivos de pubertad precoz. Por lo general, en mujeres se va a dar inhibidores de la aromatasa, y un medicamento que inhibe a la aromatasa es el letrozol. Y claro que si los efectos de pubertad precoz no disminuyen, se puede utilizar un segundo medicamento que es el tamoxifeno, que actúa en la vía de la acción de los estrógenos. Y por lo general el tamoxifeno es un modulador selectivo del receptor estrogénico y actúa a este nivel
inhibiendo la unión del estrógeno con su receptor. Para el hipertiroidismo, los medicamentos que se utilizan son las tionamidas. Las tionamidas son fármacos antitiroideos que como principal función inhiben la formación de tirotropinas y lo pueden hacer de diversas formas. El metimazol, como vemos aquí, inhibe a la peroxidasa tiroidea y esto se refleja en el bloqueo de síntesis de hormonas tiroideas. Otro fármaco como el propiltiuracilo también realiza la misma función, pero a nivel periférico puede inhibir la desyodación de T4 a T3, lo que disminuye la estimulación de los tejidos por parte de la T3. Uno de los tratamientos avanzados contra la fibrodisplasia es el uso del anticuerpo monoclonal denosumab, que se acopla al receptor tipo RANK del osteoclasto, impidiendo que el ligando de RANK, que está subrayado en la imagen, se acople a su receptor, y esto impide de manera directa la maduración del osteoclasto y por lo tanto la resorción ósea. Ahora, los bifosfonatos son otros medicamentos que han sido eficaces, sobre todo para evitar la osteoporosis, y también se pueden usar para la fibrodisplasia. Los principales son el solendronato y el pamidronato. Actúan inhibiendo en la vía del mabelonato a la enzima pirofosfato farnesilo sintasa, que se ve reflejada en la inhibición de la resorción y en la apoptosis e inactivación de los osteoclastos. Ahora, esta es una tabla que nos resume el tratamiento que se puede dar en cada una de las manifestaciones. Sin embargo, lo que es la pubertad precoz, el hipertiroidismo y la fibrodisplasia ósea forman como los objetivos del tratamiento del síndrome, ya que son las principales molestias el dolor por la fibrodisplasia, la pubertad precoz, lo que llevan al paciente a consulta. Ahora, entre los puntos importantes del manejo, pues sigue siendo una prioridad el tratamiento de las lesiones óseas por fibrodisplasia. Se ha visto que el denosumab sirve como tratamiento para el dolor y puede evitar la expansión de las lesiones por fibrodisplasia. Sin embargo, no se sabe cómo podría actuar en pacientes con hipercalcemia y cuáles podrían ser las reacciones adversas que podrían causar en estos. Por último, es importante aclarar que los avances en los tratamientos aún son un enigma, tanto para la comunidad científica como para el paciente como tal. ¿Qué quiere decir? No se ha encontrado un tratamiento que únicamente pueda administrarse como una monoterapia. ¿Qué quiere decir esto? No existe medicamento alguno que al ser administrado a pacientes con McCune-Albright sea este el único necesario para que estos mejoren. Se ha buscado la terapia con tritratamiento, que evada la respuesta de las patologías que han sido mencionadas a lo largo de esta presentación, que son 3 principalmente. Es importante aclarar que este tritratamiento aún no se ha estudiado de manera adecuada. Se siguen haciendo los estudios correspondientes, pero tenemos que tener claro que esta patología, al ser un síndrome como tal, va a tener manifestaciones en diversos sistemas corpóreos, desde los endocrinológicos hasta los osteógenos o incluso a niveles mucho más moleculares de los cuales se tiene conocimiento el día de hoy. Es por esto que el tratamiento sigue siendo una cuestión dudosa para toda la comunidad. Agradecemos su atención y esperamos que la presentación haya sido de su agrado. Muchas gracias.